Tenemos comunicación con uno de los precandidatos a la presidencia de Colombia, exministro de la Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, a quien le damos la bienvenida. Señor candidato, señor exministro de la Defensa, señor exembajador de Colombia en Estados Unidos, gracias por acompañarnos. Y estas horas son claves, son decisivas. ¿Cuál es el análisis que está haciendo sobre todo este momento de tanta expectativa y las repercusiones para Colombia de lo que está sucediendo? Claudia, muy buenos días. Y digo buenos días porque son buenos días para la libertad, para la democracia, para aquellos que en Venezuela fueron víctimas de una narcodictadura, que tuvieron que salir corriendo de su país, que fueron ultrajados, asesinados, y del mismo pueblo colombiano, que es víctima de todo ese despliegue que Maduro permitió del ELN, de las FARC, del narcotráfico, de bandas criminales en territorio venezolano, y que permanentemente han agredido a nuestras fuerzas militares y de policía y al pueblo colombiano. Y eso es lo que tenemos que tener todos muy claro. Por eso este hecho es tan importante, es importante para la democracia, incluso para la democracia colombiana. El 31 de mayo tenemos la oportunidad, los colombianos, el 31 de mayo tenemos la oportunidad de cambiar. Si Colombia sigue por el camino de la amistad, de la asociación con el régimen de Maduro, ya vemos cómo terminan esos regímenes, cómo terminan los países. Colombia no puede permitir que eso ocurra. Tenemos que elegir un gobierno que no tenga ningún nexo con el régimen de Maduro. No podemos permitir que nadie que haya tenido nexos con ese régimen pueda gobernar Colombia. Colombia necesita un presidente de verdad, que no improvise, que venga rápidamente a enfrentar al terrorismo, al narcotráfico con decisión. Yo lo hice como ministro, lo tenemos que volver a hacer, pero esta vez de forma permanente, para llevar el desarrollo a las áreas más distantes del país, para darle seguridad a los colombianos, para promover inversión y para proteger nuestro territorio. Hoy lo que las fuerzas militares de Colombia deberían estar pensando es que terroristas del ELN y de las FARC de pronto se van a devolver de territorio venezolano a meterse hoy a Colombia, a atentar más contra la vida de los colombianos. Y ahí es donde ellos tienen la misión y les digo que tienen hoy que defender al pueblo colombiano de las posibles agresiones de esos terroristas volviendo a territorio colombiano. Señor Pinzón, le saluda Roberto Macedonio. Me gustaría hacer con usted un repaso a algunas de las reacciones que se están produciendo en estos momentos en Washington por parte de senadores, algunos de los cuales usted conoce personalmente. Me refiero a los de origen colombiano, Bernie Moreno, del Partido Republicano, y Rubén Gallego, del Partido Demócrata. Ambos, repito, son senadores colombo-estadounidenses. Ojo, porque es crítico Rubén Gallego con esta operación de Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro del poder y para que enfrente la justicia. Dice el senador demócrata de origen colombiano, leo textualmente, que independientemente del resultado, estamos ante una equivocación al iniciar esta guerra en Venezuela. Son palabras de Rubén Gallego, senador demócrata de origen colombiano. Pero atención, porque ya hay otros senadores que le han respondido con un mensaje contundente a él y a todos los demócratas que están criticando esta operación. Lindsey Graham asegura que todo aquel que no pueda celebrar que las Fuerzas Armadas hayan capturado a un dictador malvado y corrupto es porque su odio hacia el presidente Trump les impide celebrar que Estados Unidos sea hoy un país más seguro. La crítica de los demócratas, entre ellos Rubén Gallego, y la respuesta de los republicanos, que hablan de odio al presidente Trump, un odio que les ciega. Pero en concreto, señor Pinzón, también me gustaría hablar de lo que ha publicado el senador republicano Bernie Moreno, porque él se refiere directamente a Colombia. Y en un mensaje en sus redes dice que Maduro protegió a los narcoterroristas de Colombia, que ellos y cualquiera en este hemisferio serán los siguientes. Usted, como gran conocedor de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, ex embajador en Washington de Colombia, ¿cree que, como dice Bernie Moreno, los carteles de la droga colombianos serán los siguientes? ¿Cree que hay nerviosismo en el entorno de Petro después de estos hechos?
¿Será Petro el siguiente? Pues observo tres cosas. Lo primero, Petro y su gente y los criminales en Colombia no deben estar muy contentos porque se acabó la fiesta en Venezuela. Allá lo que había era un santuario criminal y hoy es el comienzo del fin de ese santuario. Por supuesto, falta que llegue una transición, falta que llegue la democracia plena y que Venezuela empiece su reconstrucción. Pero hoy se ha dado un paso histórico innegable e inobjetable. Y creo que eso pone muy nerviosos a quienes se aliaron con ese régimen o se beneficiaban del santuario que el territorio de Venezuela se había convertido para favorecer las economías criminales de narcotráfico, minería ilegal, de todo tipo de actividad criminal, secuestros, etcétera, que se vieron en ese territorio y en donde criminales colombianos ejercían incluso soberanía en territorio venezolano. Este es un tema que hay que mirar. Dos, Petro. Petro decidió aliarse con Maduro, se dedicó a favorecer, por lo menos en la narrativa, a Hamas, a Hezbollah y en una agresión permanente contra las democracias y contra los mismos Estados Unidos. Y las consecuencias no se han hecho esperar. Yo creo que aquí ha quedado claro un mensaje. El que esté del lado del crimen organizado, el que esté del lado del terrorismo, el que esté del lado de la violencia, va a pagar consecuencias. Y eso nos lleva a un mensaje más importante. En Colombia tenemos elecciones en mayo. Y hay la oportunidad de que llegue un gobernante que tenga experiencia, autoridad y que no venga a improvisar y venga con un puño de hierro contra el crimen para precisamente poder atender los dolores y las necesidades en materia de seguridad, salud, educación, empleo, inversión que tiene el pueblo colombiano para poder prosperar y avanzar. Esta es la realidad que estamos viviendo. Yo creo que esto marca un hito muy importante que le da la oportunidad incluso al pueblo colombiano de forma pacífica, en el marco de las elecciones, apartarse del desastre al que nos están llevando al tratar de alinearnos con un narcorrégimen o con organizaciones criminales que hoy empiezan cada vez más a prosperar en territorio colombiano. Esa gente debe estar preocupada hoy. Señor exministro Pinzón, es desde luego, es innegable, indudable que el efecto positivo que esto puede tener sobre la seguridad en Colombia y en el resto de la región va a empezar a sentirse rápidamente porque el régimen de Maduro tenía clarísimas alianzas, patrocinio, tenía complicidad con las organizaciones narcoterroristas colombianas. Pero más allá del factor seguridad, yo quiero preguntarle también por el factor político, por el rescate de la democracia, porque también era muy bien sabido que el régimen de Maduro ejercía una influencia macabra, ejercía incluso una influencia económica sobre las elecciones en algunas regiones, en algunos países de América Latina, y seguramente eso ya no va a existir, o por lo menos no con la fuerza que pudiese, de cara a este trascendental año 2026, que será un año electoral en varios países de América Latina. ¿Cuál cree usted que va a ser el efecto político, ya desapareciendo esa influencia, ya desapareciendo ese canal que significaba Venezuela para la influencia de Irán, para la influencia de Rusia sobre nuestros países en América Latina? En lo político, ¿cuál cree usted que va a ser el impacto favorable de la caída de Nicolás Maduro? Indudablemente los tentáculos criminales del régimen de Maduro en países como Colombia, Ecuador, en Centroamérica, en el mismo Chile, donde el mismo Tren de Aragua cometió delitos, buscaban condicionar los procesos electorales para favorecer básicamente ideas parecidas a las de Maduro y su régimen. A eso le hemos llamado el narcocomunismo latinoamericano. Y ese narcocomunismo pretendía ir tomando espacio en distintos países. Sin duda, que caiga el régimen de Venezuela es importante para debilitar esa posibilidad. Y yo creo que esto es una buena noticia en general, que vuelva la soberanía al pueblo, que los pueblos tomen sus decisiones democráticas, pero sin presiones criminales y sin intereses extranjeros como el que representaba Venezuela, tratando de crear un ambiente de deterioro en el continente. Hay que decir también, me parece que esto es fundamental, que el pueblo venezolano hoy tiene una oportunidad muy grande y que tenemos que alegrarnos por ellos. Yo veo algunos sectores muy preocupados porque se llevaron a un dictador criminal, pero esos sectores no han manifestado nada por 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir huyendo, por miles de personas que fueron asesinadas por un régimen que quería imponer básicamente un sistema narcocomunista en su propio país a costas del mismo pueblo, y que desde allá además se proyectó violencia ciertamente hacia Colombia. Como exministro de Defensa se los digo,
con total evidencia de que desde territorio venezolano se planificaban, con anuencia del régimen de Chávez y Maduro, acciones contra el pueblo colombiano, nuestro territorio y sus Fuerzas Armadas. Por eso esto es tan importante que se dé toda esta conversación. Y hay que decir, en Estados Unidos distintos gobiernos, incluyendo la administración del presidente Biden y la administración del presidente Trump, trataron de negociar con ese régimen. Y les ofrecieron salidas, les ofrecieron incluso mecanismos a través del cual pudieron volver a exportar petróleo. Les dieron la oportunidad de hacer unas elecciones para hacer una transición democrática. ¿Y qué hicieron? Usurparon la soberanía popular del pueblo venezolano. Básicamente abusaron del pueblo y en un fraude descarado en frente de todo el planeta se quedaron en el poder. Entonces, lo que hay que entender es que lo que allí ocurre ya es un hecho excepcional que demandó este tipo de acción. Y debe ser un ejemplo Sí. para gente que quiere mantenerse en el poder de esa manera ilegal. Sí, pareciera, señor exministro de la Defensa, señor exembajador de Colombia ante los Estados Unidos y candidato a la presidencia, que definitivamente este es el lenguaje que entienden los criminales. Los criminales entienden cuando les ponen al frente la misma fuerza que ellos usan. Claro, hacen pataleta y ahí se hablan de legalidad, de derecho internacional, hacen denuncias, pero finalmente parece que ese es el lenguaje que entienden. Es muy preocupante lo que usted dice. Más que venga una migración masiva de Venezuela hacia Colombia, como planteaba Gustavo Petro, que lo plantea de esa manera,